Bueno, miren, vamos a entrar ahora a, a unos conceptos más de evaluación económica. O sea, el análisis de los reemplazos de equipo básicamente lo vamos a circunscribir en lo que tiene que ver con el análisis económico de las alternativas y sobre la base de ese análisis económico, pues tomamos una decisión. Ahora, ¿por qué en algún momento durante la vida útil de los equipos o no necesariamente puede ser equipo, puede ser cualquier elemento funcional, pero mayormente uno lo ve como equipos, herramientas, vehículos, todo ese concepto de maquinaria que tiene un uso para la transformación de la materia prima o para desenvolver cualquier actividad dentro de la operación de la empresa. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a considerar cambiar por otro? Bueno, cuando estamos teniendo equipos con menor desempeño, dígase que él tenía una productividad y ya tú tenías registro de que tenía una productividad en específico. Entonces tú comienzas a evidenciar en la estadística de esta maquinaria un menor desempeño. Entonces, igual, ustedes lo ven, veámoslo con un carro. Ustedes tienen un carro 2021, 2022, tienen unas prestaciones del motor de eficiencia que luego que tú la comparas con un vehículo ya 2014, 2012, 2010, pues entonces la eficiencia de ese motor es menor y hay un mayor consumo, por ejemplo, de combustible. Entonces, un vehículo que tiene un motor más nuevo te aporta una, si tienen igual equivalencia en cuanto al consumo, dígase igual nivel de cilindraje, tenemos que comparar manzana contra manzana, igual nivel de cilindraje, bueno, un vehículo más reciente, pues entonces te da, aporta un mejor rendimiento. Y ya cuando va deteriorándose por la vida útil del equipo, pues entonces comienza a evidenciar un menor desempeño. Entonces, ¿cuándo ese menor desempeño es rentable hacer el cambio? Bueno, va a depender el tema de los costos asociados a la nueva reposición y qué tantos costos me representa el actual. Entonces, la idea es siempre tomar el tema de cómo vamos a entrar a un nuevo cambio que sea económicamente factible. Y esa es la idea con este tipo de análisis. Vamos a ver análisis meramente de costos. Tal vez veamos un tema de los análisis de evaluación económica desde el punto de vista de proyectos, que también eso sería una forma complementaria para fines de evaluación. Pero en primera instancia vamos a hacerlo de costos, que son lo que tienen que ver con los equipos, y vamos a asumir que los ingresos no varían. ¿Qué quiere decir? Que tanto con la máquina A o con la máquina B o la máquina que se esté evaluando o el equipo A, B, C que se esté considerando, no habrá una diferenciación de ingresos. Eso es una parte de los supuestos que tendríamos que plantearnos en este tipo de análisis, ya que si hubiera una variación en el tema de los ingresos, pues ya tendríamos que plantearnos otros elementos para fines de análisis y entiendo que por eso estaremos utilizando eh, el tema de la evaluación económica como complemento. Aquellos que tengan ingresos, pues entonces haríamos una evaluación del flujo de esto y haríamos como ustedes hacen en ingeniería económica o como verán en ingeniería económica para aquellos que no han cursado esa materia, que es lo que tiene que ver con la evaluación de a presente neto, que es el valor presente neto de un flujo de proyecto o la TIR, la tasa interna de retorno, y ya entonces evaluamos otros considerando para esa parte. Otros elementos que nos llevan a cambiar es el tema de que ahora me han colocado unos requisitos, unas especificaciones técnicas en donde ya el equipo actual no da con ese nivel de precisión o con la velocidad que se requiere para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Entonces ya hay
Lo que quiere decir es que ya tu máquina no cumple con lo exigido y por ende ya es obligatorio que tenemos que cambiar, no hay de otra, porque si no cumple con los nuevos requerimientos de nuestros clientes, tenemos que comprar obligatoriamente, hacer la reposición de vida. Y el tema de la obsolescencia, ya ustedes saben que hay un tema de que hay un tema de la depreciación, un tema de que los materiales van en la medida de los tiempos. Yo un vehículo de 15 años, de 20 años, las empresas prefieren no tenerlo por la cantidad de reparaciones, ya comienza a ver el tiempo de vida de uso de él, es más en el taller que lo que presta servicio a la empresa. Igual pasa en la nivel familiar, cuando usted ve un carro que lo que está más en el taller que lo que tú estás dándole uso, bueno, realmente necesito cambiar el carro. Y ya es un tema de obsolescencia, de que ya al final de cuentas agotó su vida útil y por ende ya su tiempo de uso en cuanto a lo que era, ya completó su ejercicio. Entonces, yo le voy a subir este material, pero quiero ver porque el libro, yo creo que tengo el libro un poco más actualizado. Lo digo que este tiene algunos conceptos básicos que tal vez no estén, pero creo que es muy parecido. Yo de todas formas voy a tratar de cargarle realmente el libro. Porque de esa forma ustedes pueden ver el capítulo dentro del libro puntualmente y así eh, creo que es este. Es de ingeniería económica, es un libro de ingeniería económica porque como ustedes saben, el tema de las evaluaciones que vamos a hacer son económicas, no es otra cosa. Yo sé que algunos tal vez en el cronograma de su, todavía no han llegado a la parte de ingeniería económica, pero para fines trataremos de darle algunos conceptos básicos para que puedan aprovechar, porque ya esto ya implicaría que ustedes deben manejar, por ejemplo, valor presente neto, el concepto del dinero en el tiempo, ya eso son cosas que le van a ver en ingeniería económica. Y entonces, ok, es el que este caso es el capítulo 11. En esta versión es el capítulo 11, pero esta versión es una versión creo que anterior a esta. De todas formas, esta es más actualizada, pero entendemos que de una u otra forma debe decir prácticamente las mismas informaciones. O sea, entiendo que vamos a ir a la 400 y pico para ver qué página empezamos por acá. ¿Qué página sale? 394. Debemos de buscar. Entonces vamos a buscar en realidad la del capítulo 11 para ver qué tan diferente. Lo que ya este es el capítulo 11. Y exactamente, en realidad, yo le voy a cargar este porque entiendo que los conceptos no es que varían mucho. O sea, hay una actualización en los conceptos. Fíjate que rendimiento disminuido, requisitos, obsolescencia, es básicamente lo mismo. Entonces, en cuanto a los conceptos, aquí vamos a evaluar diferentes alternativas.
primero vamos a evaluar el defensor, los costos del que está actual y los costos del retador. Esas son informaciones como conceptos generales. El defensor es la actual, la maquinaria que tengo actual, qué costo tiene, y el retador entonces tiene que plantearse desde el punto de vista el oponente, que es el retador, que trata de ver cómo puede mejorar el sistema y ver cuál tiene menor costo de los dos. Entonces esa es la idea de esto. Vamos a calcular valores anuales, cómo podemos calcular estos valores anuales. Vamos a aprender a hacer algunos conceptos. Yo sé que, vuelvo y digo, yo sé que tal vez no todos hemos visto ingeniería económica, pero vamos a tratar de aprovechar los conceptos y tal vez ahí cuando ustedes vayan ahí van un poco más aterrizados en ese aspecto. Pero sí, vamos a tratar de ver cómo podemos calcular las anualidades o cómo podemos hacer uniforme anualidades o podemos hacer valor presente neto o un valor futuro, cómo podemos hacer ese tipo de desplazamiento. Los conceptos de vida útil, ustedes saben que los equipos tienen una vida útil, en realidad para fines de las empresas eso es razonable, no hay un tema de que los equipos son eternos, ¿no? Los equipos tienen una vida útil y por eso se hace una reposición. Ahora, el concepto de un reemplazo anticipado antes de la vida útil va a depender de muchos factores y como le decía, era el tema de si hay un menor rendimiento y entendemos que esa productividad nos está afectando, el tema de los requisitos o la obsolescencia, pues entonces ya hay un tema de que pueden producirse reemplazos y no necesariamente al final de la vida útil del equipo, sino que uno puede hacer un reemplazo antes de vende el actual, recibe un ingreso, compra el nuevo y hace ese tipo de esquema. Los costos iniciales, ahí vamos a ver esa parte. Ustedes saben que vamos a aprender un tema de que hay unos conceptos que a veces uno no lo considera y es el tema de los costos no recuperables o costos hundidos. Hay algunos movimientos que uno hace en donde a veces se pierde el dinero en esa transacción de cambio. ¿Por qué? Porque no puedes recuperar realmente el total de lo que tenías. Y entonces a veces esos cambios hay que tomar en cuenta esos costos que pudieran estar afectando, costos ocultos. Entonces, bien. Quiero encontrar a ver si está la vida. Bueno, un concepto de vida útil económica es el número de años en que son mínimos los costos anualizados de un producto, de una maquinaria. Tomando en consideración las estimaciones de los costos más vigentes durante los años en que el activo pudiera suministrar el servicio. A grosso modo, es el concepto de vida útil y vida útil económica. El de vida útil es todo el tiempo que yo puedo utilizar el equipo. La vida útil de un equipo es, por ejemplo, 10 años, 20 años, 15, vida útil. Él puede operar sin problema durante los 20 años de vida útil. Ahora, la vida útil económica ya le aporta un concepto de costo en donde los costos se mantienen, vamos a decir, ajustados a los costos esperados para nosotros poder vender nuestro producto en un precio específico. O sea, si los costos de los equipamientos comienzan a dispararse, pues entonces eso se transfiere a el tema de nuestro margen de beneficios. Si no puedo aumentar los ingresos, pues mi margen de beneficios se ve reducido. Y volvemos a lo que decía al inicio, vamos a asumir que los ingresos se mantienen constantes, no importa los cambios que hagamos.
Por ende, lo que queremos es minimizar los costos. A igual ingreso, menor costo ganaría del punto de vista de alternativa. Entonces, aquí, en esta versión de estos análisis, ustedes se van a dar cuenta que no le mencionan ingresos por parte, porque no le interesa analizar los ingresos asumiendo que son constantes. Entonces, la segunda fase, vamos a ver con ingresos cómo entonces lo manejamos. Y esa es la idea de esto. Yo tengo un costo operativo y tengo un tema de recuperación más un costo total. La idea es que cuando llegue a este mínimo, mira, voy utilizando años, 0 años, costo. Al inicio tengo un porcentaje de amortización alto porque tuve una inversión y los costos comienzan a decrecer. Pero luego llega un punto mínimo, el punto de inflexión de esta parábola prácticamente, y ya comienza luego entonces a incrementar. Entonces, cuando tú llegas a este mínimo, ya entonces comienza el tema de a evaluarse el tema de reemplazo. Y entonces miren cómo los costos operativos ya comienzan entonces a también a dispararse y todo ese tema es puntualmente lo que se considera para fines de este tipo de análisis. Entonces, ok. Vamos a plantear un poco este tipo de problema. Es preferible hacerlo en una hoja de cálculo por el tema eh, de, del valor del dinero en el tiempo. Pero vamos a utilizar las fórmulas, vamos a decir, las fórmulas de ingeniería económica que se aplican en los modelos de evaluación económica para ver cómo yo puedo hacer este tipo de cálculos, pero en realidad en Excel es mucho más fácil porque las fórmulas ya vienen estipuladas, simplemente lo que tengo que parametrizar, que es lo que necesita esta parte, y entonces ya ahí al final de cuentas es un tema que vemos acá. Entonces, por ejemplo, aquí le hablan de los costos operativos anuales y le dice, por ejemplo, tú quieres llevarlo todo al primer año. Como este costo de 2.500 en el primer año sigue siendo 2.500. Ahora, esos 2.700, ¿por qué dice que el BA, el valor actual de esos 2.700 después del año 2, ¿por qué dice aquí que es 2.500? Bueno, eso tiene que ver con la tasa de dinero o la tasa del valor de dinero en el tiempo o la tasa de interés. Y aquí voy a hacer un paréntesis para tratar de explicar a grosso modo lo que ustedes van a ver en ingeniería económica para aquellos que no han tenido esa oportunidad. Ustedes tienen esto es un tiempo, por ejemplo, y aquí yo tengo periodos. ¿Qué pasa? Cuando uno se mueve de un periodo a otro y le hablan de una tasa de un 10%, lo que le quiere decir es que si yo quiero calcular el valor futuro de esto, de llevarlo acá, a partir de un valor presente, se calcula como una multiplicación de un factor que es 1 más y me refiero ahí a la tasa por el periodo. Entonces, cuando ustedes ven en esta parte que ellos despejan, en realidad ellos tienen el futuro, es la información que ellos tienen. Por ende, lo que ellos quieren calcular es el valor presente o el valor actual, BA,
valor actual a partir de un valor futuro. Y entonces lo que hacen es que dividen esto entre esta fracción. En el caso de nuestra tabla, acá, ¿qué quiere representar esos 2.700 movido al periodo anterior? Bueno, esos 2.700 para llevarlo al periodo 1 es 2.700 entre 1.1. Entonces, 2.700 entre 1.1. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué lo están llevando? Vamos a leer acá. De 3 años considera un reemplazo antes del tiempo. Su valor comercial es de 13.000. Y ahí vemos el tema de los 13.000, estimado de los costos de operación en 5 años, indica en tabla 1. Pues la vida si la tasa de interés anual es de un 10%. Ya, pero este es costo anual, por tanto es una anualidad. Ya. No es un presente puntual, sino una anualidad. Entonces, la anualidad está la fórmula de la anualidad. La anualidad en realidad es esta expresión que está acá. Y entonces, valor actual, la tasa del 10%, número de periodo es 1, es un pago, efectivamente, es un pago, un valor futuro y pónmelo al final del periodo. Ah, bueno.
Pero qué raro. Porque yo le estoy diciendo que es supuestamente esto, pero no. Pago no. Futuro no. Y por tanto aquí hay una coma más. Y si es 2 periodos, debería ser 2237. $13,000, exacto, la hora de flujo. Dos mil quinientos, 2500. Eh, Ahí algo está. En esos cálculos de esta tabla, vamos a confirmarlo allí en el Excel. Ellos tienen aquí que el costo era 2.500, 2.700, y esto es el periodo 1, periodo 2, periodo 5, esto era 3.000, $3.500 y 4.500. Y todos ellos son negativos, entonces vamos a convertirlo a negativo. Entonces, el valor actual de, vamos a poner la tasa, que la tasa era es un 10%. El valor actual es igual. El valor actual de igual de la tasa. Número de periodo. Es un pago, no. Es un valor futuro. Y queremos que sea al final del periodo, el 0. Entonces, y la tasa es fija. Ah, no, espérate. Aquí, este es el número de periodo. Eso no es lo que queremos fijar, es la tasa que era la primera. Ahora sí. Ok, este sería el descuento, serían 11,000 y pico.
Ok, la ecuación 11.3 11.2 11.3. Entonces ellos están diciendo la sumatoria con el función del valor presente. Ah, claro. Ya. La sumatoria y luego la anualidad. Y luego la anualidad. Ya. Y este es de cálculo de vida económica, pero no necesariamente ya. No es el tema de... Porque esta es la sumatoria de los 2.500, 2.700, exacto, 3.000. Y todo eso, luego una anualidad, pero es de los primeros 3 periodos que están colocando acá. Vamos a ver, los 13.000 le están haciendo una anualidad a partir exactamente. Los 6.000 es el valor futuro desde el punto de vista del valor de salvamento. Y luego los primeros 3 años y hacer la anualidad. Entonces, en realidad aquí están evaluando estos primeros 3 años. Entonces, sumatoria de estos 3 y a este que están haciendo una anualidad. Entonces, vamos a ver aquí la anualidad de esto. Quiero hacer un pago a una tasa durante 3 periodos a partir de un valor actual y quiero que sea al final del periodo. Vamos a confirmar 2.700, que era esta parte de aquí, y los 3.400, que es el tema de el equivalente, por ejemplo, esto es el equivalente a estos primeros 3 años, según lo que está planteando este ejemplo. Ellos están evaluando estos primeros 3 años para hacer un reemplazo en el tercer año, en K igual 3, que sería el periodo de reemplazo que ellos quieren realizar. Y entonces aquí le están haciendo el tema de que hay un tema de 13.000 del valor comercial actual, pero luego hay un tema de depreciación del punto de vista del valor del dinero de ese tiempo. Por ejemplo, yo quiero hacer aquí a los 13.000, la hago una anualidad a 3 años. Y el tema de el valor de salvamento, por ejemplo, después del primer año, después del segundo quedaban 8, al 6 quedaban de valor de salvamento al tercero. Y esa era la otra parte que tienen aquí en la ecuación, de que tenían un valor de salvamento, valor de 6.000. Entonces, sumar estos dos es homogenizar de esta forma. ¿Qué está haciendo ahora mismo este flujo? Él está comparando específicamente, miren qué información ellos están tratando de conectar en un solo lado. Tengo el año 0 y quiero hacer un tema de un flujo que tenía 2.500, 2.700 y 3.000, por ejemplo. 2.700 y 3.000 en los periodos 1, 2 y 3. Luego tenías acá el salvamento de 6.000, que es flujo positivo, y tenías una inversión acá de
13.000, que sería también un valor presente, pero ya distribuido. Entonces, ¿qué ellos están tratando de hacer? Y en este es el tema de cómo hacemos un valor anualizado de este tipo de alternativas. La idea es homogeneizar el tema del valor presente, homogeneizar el tema del flujo y homogeneizar todos estos elementos. Entonces, cuando acá les dicen que estamos evaluando al tercer año, ¿cómo sería el tema del valor anualizado de todo esto? Es simplemente poner la inversión, que es un valor actual, es un valor, vamos a decir, que está en el momento presente, pero tú lo quieres convertir en una anualidad a partir de un presente. Las anualidades, como le decía, las anualidades a partir de un presente se construyen con esta forma. Anualidad a partir de un presente se utiliza esta fórmula. Una anualidad a partir de un presente. Bien. Que aplica no solamente para la inversión, sino para esta sumatoria que estamos haciendo acá. Todos estos valores los estamos llevando al año cero. Pero estos son valores futuros. Los valores futuros, para traerlo al presente, utilizamos esto. Vamos a decir, un valor presente a partir de un futuro, por ejemplo, se utilizan estas expresiones que vemos acá, porque es el tema de esto. Igual para los 6.000, que también, fíjense que el 6.000, que también está en un futuro, lo traen a un futuro como si fuera un presente. Entonces, vamos a ver aquí, dice el presente aquí está el 11.3. Eso es bien. Entonces, en los 3.415, yo lo que nada más hicieron aquí fue el tema del tema de, vamos a decir, de hacer la anualidad directamente de estos valores. Una anualidad a partir del futuro y una anualidad a partir del presente. Entonces, lo que vamos a hacer es, para verificarlo a mano, en el otro, ellos consolidaron estas dos anualidades y la unificaron. Yo tenía los 13.000, que son negativos, los 13.000, que son negativos, y los 6.000, que son positivos. En el caso de este, la anualidad que ellos hicieron, que es un pago a una tasa de
el 10%. El número de periodos, ambos van a ser a 3 periodos. En este caso, este es un valor actual, efectivamente sería este, y al final del periodo. En este caso son 5.000 y el descuento viene por este lado, con un signo cambiado, por supuesto, porque en este caso la idea es que se vea que este es el en este. Entonces, la segunda, por lo menos en este caso, el pago del este es igual a una tasa de el 10% a 3 periodos, pero en vez de un valor actual es un valor futuro, que le vamos a decir que es este señorito, y le vamos a decir al final del periodo. Entonces, la sumatoria de estos dos valores era la otra parte que le estaban diciendo en esto. Los 3.415 no es más que la sumatoria de la anualización del presente, la anualización del futuro, la sumamos 3.415 menos la anualización de todos estos valores al día anualizado, son 2.717, pero en realidad es 2.717,52 porque es el valor real. Y la suma de estos dos es el total que estaban considerando. O sea, el total que ellos estaban considerando era este más, y son los 6.132 que le colocaban por acá. Claro, esto es hecho el desarrollo manualmente. Ahora, uno cuando plantea las fórmulas en Excel uno hace esto en una sola línea. Todos estos factores pudimos haberlo hecho en una sola línea de tiempo y en Excel, que es lo que vamos a aprender en segunda instancia, estas fórmulas en Excel son bastante prácticas. No hay una fórmula para calcular la anualidad de un futuro y la anualidad de un presente. Es la misma fórmula, simplemente con indicándole parámetros. A es un valor actual, presente o es un valor futuro. Igual, no hay un tema de que aquí sí hay para el tema valor futuro y valor presente, por ejemplo, lo que es el BA, que es el valor actual de normal, pero si quiero el BF, que es un valor futuro también. Pero en el caso de el BF y el BA, si lo vemos coyunturalmente, es bastante fácil la fórmula de esto, porque es simplemente esto. Entonces déjeme yo hacer una página nueva. No, abrirla por aquí para tener estas informaciones bien fáciles. Informaciones básicas que debemos de saber. Yo tengo, si yo quiero calcular un valor futuro a partir de un valor presente, simplemente hacemos un análisis de este tipo. El valor presente va multiplicado por el factor de esto. Y cuando ustedes ven en una fórmula, cuando estén haciendo ingeniería económica, ustedes van a ver que le van a hablar, mira, cuando yo quiero calcular un futuro a partir de un presente, el factor que utilizamos es esto. Sí, eso es lo que ustedes van a aprender en ingeniería económica. Factor de un futuro a partir de un presente es simplemente 1 más i a la n. Lo contrario, pero yo quisiera mejor, en realidad, un presente a partir de un futuro. Entonces, miren cómo yo el factor lo paso dividiendo para este lado y simplemente es un despeje de 1 más i a la n. Por ende, cuando le dicen, yo quiero calcular un presente a partir de un futuro, el factor en los libros de ingeniería económica se construye
con esta expresión que está acá. Luego, las otras expresiones es que ustedes pueden construir una anualidad a partir de un presente, y en ese caso, la anualidad a partir de un presente es, creo que es I por 1 más I a la N entre 1 más I a la N menos 1. Y recordar, menos 1 es 1 más I a la N es un factor, menos 1 es una resta de ese factor que tú le, pero no es N menos 1, esto es un factor y se le resta el resultado 1. Por ende, cuando ustedes vean sus expresiones que quieren construir una anualidad a partir de un presente, no es más que 1 más I a la N entre y ya en el caso de la anualidad a partir de un futuro, pues simplemente lo que hacemos es que le quitamos el factor de actualización de futuro y simplemente le quitamos en esta expresión, le quitamos el factor de actualización porque ya él está en un futuro. En el caso del presente, necesitamos con él el factor de futuro porque era del presente, iba a ir amortizándose al futuro. En el caso de un futuro es simplemente I por 1 más I a la N menos 1. Entonces se multiplica el valor futuro por el factor de anualidad a partir de un futuro de I entre 1 más I a la N menos 1. Entonces, aunque lo vimos en Excel, que yo no tengo que saber los factores, entonces vamos a ver cómo Excel hizo el cálculo de poder calcular, cómo Excel hizo este cálculo de que, mira, esto era un valor presente, esto era un valor futuro. ¿Cómo él hizo el cálculo de la anualidad para convertir ese 13,000 en 5,227,49? ¿Cómo es ese cálculo? Lo que estamos viendo aquí. Ese factorcito que está aquí. Y vamos a, y por eso me gustaría que el que tenga una calculadora que la tenga presente para hacerlo mucho más fácil. Yo quiero convertir estos 13,000 en una anualidad a 3 años con ese 10% de descuento. Me dicen que la anualidad a partir de un presente es I, 1 más I a la N, 1 más I menos 1. Ah, pues el factor sería, y en este caso, para que lo vean claro, la anualidad a partir de un presente a una tasa del 10% a 3 años, donde I es, y vean la estructura para que ya vayan teniendo, se pone anualidad a partir de un presente, la tasa y el periodo, y eso es como una nomenclatura general que ustedes van a ver luego en ingeniería económica. Entonces, el factor de esto era un 10% por 1, o mejor dicho, todos sabemos que un 10% es 0.1. Pues eso es lo mismo que 0.1 por 1.1 a la 3 entre 1.1 a la 3 menos 1. Eso le va a dar un valor de ¿cuánto? 0.4021. Exacto, sí. 4021. No, 0.4021. El 0 que está antes del 4 no va. Ok, 0.40.
21. Y ya, de ahí para allá no hay más dígitos. Sí, hay más dígitos. Claro, dame suficiente, porque es que mientras más 14, 80, 36. 14, 80, así. 36. Ok. ¿Qué va a pasar? Déjalo ese mismo valor y ahora tú me vas a multiplicar, no me Le borres faltó un nada 1, en la maestro. calculadora y me lo vas a multiplicar por 13,000. Maestro, después del 2 va otro 1, le faltó un 1. Después del 2, bueno, Es 40, 21, 14. Exacto, así mismo. está bien. Cinco mil No borre doscientos nada, veintisiete. no borre nada, sino que ese factor que te dio, multiplícamelo por 13,000. 5.227, maestro. 5,227 con. Punto 49, 24, Okay. 47. Entonces, 49, miren ahí, 24. ese 5,227,49,2, veamos en la hoja de cálculo, aquí, y miren ahora, yo le voy a poner más decimales. Y así mismo es lo que le debió dar a ustedes, 5,227,49,24. Exacto, así mismo. Entonces, el otro era utilizando la misma operación, pero ahora a partir de una anualidad, a partir de un futuro. Ah, pero espérate. La anualidad a partir de un futuro, entonces, tiene otra fórmula más simplificada, que es la anualidad a partir de un futuro es I entre 1 más I a la n menos 1. Por tanto, una anualidad a partir de un futuro de un 10% a un periodo 3 no es más que dividir un 10% entre 1.1 a la 3 menos 1. Esto me va a dar 0.30. 0.3021. Y lo mismo dije. 30, 21. Ok. No borres nada y eso lo vamos a multiplicar por 6,000 porque era el futuro. Entonces, esto le daba 1,000 ¿cuánto? 1812.68. Y entonces, eso es lo que hace Excel. Pero miren qué bonito. Con la misma fórmula de pago, yo calculé una anualidad de un presente o una anualidad de un futuro, porque el pago ya me hace el concepto de la anualidad y simplemente yo tenía que decirle o era un valor actual, como lo dice aquí, o en el otro caso le dije, en la otra fórmula le dije, no, mira, el valor que yo estoy dando es un valor futuro. No seleccioné el valor actual, sino el valor futuro. Por eso le puse coma, no puse ninguna información y luego le indiqué que la información que estamos utilizando es de un valor futuro. Y miren qué fácil uno obtiene y no tenemos que hacer toda esta parafernaria de cálculo. Ya también en ingeniería económica, ustedes van a conocer que hay muchas tablas, que ya estos factores ya vienen calculados para todas las tasas, para todo lo demás. O sea, si yo voy al final de este libro, que por lo regular al final de los libros están esas tasas,
Bien, entonces, en el caso de, por ejemplo, de los libros, entiendo que igual en este, déjame ver, estamos en la página 440. Si nos vamos al final de estos libros, la última página de las últimas páginas, imagínate, tiene 800, vamos por la 820, por ejemplo. Debe de haber un concepto como esto. Miren, para la tasa del 16%, miren los factores para el n periodo, factor presente, el factor de un presente de un futuro un presente un futuro, una anualidad, todas las diferentes elementos. Lo único que estamos utilizando son los pagos únicos, que son presente y futuro, y los de uniforme, que estamos haciendo la anualidad de un futuro y la anualidad de un presente. Pero igual, si ustedes quisieran construir lo contrario, por ejemplo, la anualidad de un futuro es lo contrario de un futuro a una anualidad. Es el inverso. Pero aquí no estamos construyendo un futuro de anualidad, estamos utilizando solamente la anualidad para convertirla a partir de un futuro. Lamentablemente, lo contrario sería 1 sobre este factor le va a dar el otro. Y la otra que estamos utilizando es la anualidad de un presente, también lo vemos acá. Si, por ejemplo, yo busco la tasa del 10%, que debe de estar varias páginas hacia atrás, mírenlas acá, estábamos hablando del periodo número 3. Esos factores que ustedes acaban de calcular deberían de estar acá. Por ejemplo, la anualidad de un futuro debió de darle 0.301211. 0.30 21.1. Sí, así mismo. 0.30 21. Yo lo que pasa es que no le puse el 1, el otro 1. No le puse el exacto. Y el otro fue 0.40211. Mírenlo ahí, 0.40211. O sea, esos factores ya vienen precalculados. Pero igual, usted lo puede construir si usted quiere. No es obligatorio. Miren por qué. Porque si yo no voy a hacer este ejercicio a mano y voy a utilizar una hoja de cálculo, en realidad, en una hoja de cálculo, yo necesito calcular alguno de estos factores. Ninguno. Yo no necesito calcular ningún factor. Entonces, la idea es que, ok, vamos a aprender a construir nuestro flujo del proyecto y vamos a tratar de hacer la anualización. ¿Qué es lo que hace la anualización? Bueno, considera todos los costos del proyecto, considera las posibilidades de ingresos del valor de salvamento, lo unifica todo al periodo 0 y luego lo homogeneiza, lo anualiza o lo lleva a un periodo equivalente para entender cuál es el costo anual operativo de esta alternativa. ¿Qué estamos diciendo acá? Que yo estoy homogeneizando los costos a un año fijo. ¿Cómo serían estos costos a un año fijo? Cada año, ¿cuánto sería este equivalente? Entonces, cuando yo voy a la alternativa A, homogeneizo esto, homogeneizo lo otro y lo llevo al valor actual y en función de eso comparo las diferentes alternativas. Entonces, la plantilla que le vamos a compartir, porque ya el agua está inventada, ¿no? ¿Verdad? La plantilla que le vamos a compartir en la plataforma ya viene estructurada con estas informaciones, en donde ya nosotros lo que vamos a hacer es, dependiendo si la evaluación es a periodos iguales, dígase, estamos evaluando periodos iguales, el mismo periodo para todos. Pues entonces, podemos colocar la tasa, los años de evaluación y las informaciones que vemos acá y ya con eso nos da el resultado.
O pudiera ser evaluaciones de periodo diferente, en donde ya vienen con cada comparativa, se evalúa con su periodo diferente. Y de esa forma, entonces, nosotros podemos comparar valor anualizado de cada una de las alternativas para obtener un resultado. Entonces, la idea es llegar acá. Pero antes de llegar acá, de que ustedes puedan utilizar esta matriz, es primero, yo entiendo que vamos a conocer un poco las informaciones que se manejan acá. Estamos como en la 4:30 y pico, ¿verdad que estamos? Sí, ya era un poco más adelante. Entonces, la idea es que nosotros veamos cómo nosotros podemos analizar los problemas, de entender el flujo y ya luego, entonces, ya lo sé hacer a mano, ya sé que puedo construir mis ecuaciones a mano de todas las expresiones, de todos los cálculos, ya sé que puedo calcular mis factores y después te vamos a lo más fácil. Lo más fácil de esto es llevarlo todo a una hoja de cálculo en donde ya nosotros podemos, con fórmulas simples, por ejemplo, construir. ¿Por qué el 2500 se convirtió en 2200? Bueno, porque era un valor actual a partir de un futuro. Ah, bueno, pero que aquí la idea es que cada uno de estos valores tiene una cantidad de periodos. Este tiene un periodo, este se mueve 2 periodos, este se mueve 3 periodos. Ah, bueno, lo que pasa es que a mí me dijeron que un valor presente a partir de un futuro se construye dividiendo el valor futuro entre 1 más i a la n. Por lo que es lo mismo que le decíamos que el factor en realidad es 1 entre 1 más i a la n. ¿Qué pasaba? Si era un periodo, por ejemplo, el valor futuro del 10% de un periodo era esto entre 1.1. El segundo era a 2 periodos, por ejemplo, sería 1 entre 1.1 al cuadrado. Y el siguiente, a 3 periodos, hubiera sido 1 entre 1.1 al cubo. Déjame que se vea bien el 1. Para que se vea claro que es un 1 al cuadrado. Entonces, por ejemplo, este factor le daba 0.1 entre 1.1. Uno entre 0.1. 0.90. Entonces, yo lo que voy a hacer es, yo le voy a poner aquí el factor para que ustedes sepan cuánto le va a dar, porque de verdad que yo le voy a decir el factor aquí. El factor debe de darle para cada uno de Ese estos. tiene un problema maestro que lo redondea ahí. No importa. Yo lo voy a poner aquí para que vean cuánto le va a dar y ustedes me van a confirmar esos factores ahora. Usted me va a confirmar el 1 es 0.9090. Bien. 90, 90, 90. Entre 1 al cuadrado debe darle 0.82 y algo. 0.8264. 0.8264. Y este debe de darle 0. Lo que me dice aquí 0.75. 0.7513. Entonces, esos factores, lo que hicieron ellos fue, ese 0.7513 no lo borre y multiplícalo por el valor del tercer año, que era 3.000. Y ese 3.000 multiplicado por ese factor es el que te va a dar 2.253.94. Entonces, eso es el valor del presente al valor actual. ¿Qué significa esto?
Y pensemos que usted pone el dinero en un banco y el banco le paga un 10% de rentabilidad por el uso de su dinero. Por ejemplo, si usted pone hoy 2.253,94 en una cuenta, al final del tercer año debería de obtener 3.000 pesos de rentabilidad porque le va a pagar un 10% anual. Eso es lo que dice esto. Ahora, si es un banco de la República Dominicana, como tiene menos de 3.000 pesos, usted al tercer año no va a tener nada porque hay un cargo por un balance mínimo y si su cuenta tiene menos de 3.000 pesos, 5.000 pesos, lo que diga el balance mínimo de su cuenta, le comienzan a costear. Usted tiene que mantener el balance mínimo. Entonces, el balance mínimo yo sé que no es 2.253, pero el valor del dinero en el tiempo lo que le dice es que ese dinero depositado hoy, generando una tasa de interés de 10% anualmente, al final del tercer año, lo que quiere decir es que usted va a tener 3.000 pesos. Eso es lo que le está diciendo esto. Este dinero de actualización, lo que le está diciendo es, si usted pone hoy y dura 3 años, va a recibir esto. Y si usted pone ese dinero hoy, en 2 años va a recibir esto. Y si usted pone eso hoy, en 1 año va a recibir esto. ¿Por qué? Porque una tasa del 10%, por ejemplo, por un 10%, por un 10%, debe de convertirse en 2.500. Igual, multiplicado por, lamentablemente, la potencia, en este caso, no funciona tan simple como, bueno, yo puedo hacerlo así, 1.2, lo que tendría que conseguir es el elevado, y déjame ver si lo veo y lo ubico en el tablero, sería elevado al cuadrado, y déjame ver, pero no era 0.2 sino 0.1. Ahora sí, yo puedo hacerlo, construirlo así, 1.1 al cuadrado. Ahora, si no lo quiero construir así, la otra opción es multiplicarlo directamente aplicando el concepto de potencia. ¿Qué potencia? Potencia no es más que la fórmula de aplicar la potencia al número que yo quiera y sería decirle que es 1.1 a la potencia de 2 y también obtenemos el mismo. E igual lo que te dice la otra fórmula que también usted debe de conocer, que es raíz, por si acaso la necesita, también la puede encontrar y puede hacer la raíz cuadrada o la raíz de cualquiera que ustedes quieran ahí, la pueden evidenciar ahí al factor que ustedes quieran porque ustedes seleccionan el índice de manera directa. Entonces, la evaluación en esta primera etapa, lo que vamos a ver es simplemente cómo evaluamos los proyectos, anualizando los costos para poder compararlos con alternativas. Y en ese concepto es esta plantilla que le vamos a subir a la plataforma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a subir a la plataforma en esta semana el libro. Le voy a mandar el enlace para que puedan obtener el libro. No le voy a mandar el viejo. Creo que el más moderno, y tiene todo el contenido del libro, por ende, yo entiendo que le va a servir para aquellos que no han dado ingeniería económica, pues entonces le va a servir bastante cuando les toque, porque entonces todos los capítulos para atrás lo va a entender mucho mejor, porque vamos a trabajar ya conceptos más avanzados de ingeniería económica, y en ese sentido hemos utilizado valor presente neto. Vamos a ver muchas cosas de estas que ustedes ya lo van a hacer, se les va a hacer mucho más fácil la parte de ingeniería económica y luego que sepan que Excel le hace todos esos ejercicios, ustedes decir, bueno, pues yo lo que necesito es una hoja de Excel para hacer todos los ejercicios de ingeniería económica. Lamentablemente, estamos conscientes que en la vida real uno tiene que, en un examen de aula, nos toca hacerlo a mano, pero igual a mano sabemos que también lo podemos hacer porque pudimos calcular los factores y los factores nos llevó al resultado también.
Pero miren cómo en un segundo uno en una hoja puede estandarizar las cosas y simplemente. Igual, el tema de la vida económica que estaba aquí, también ahí van a tener una hoja explicada. En la plantilla va a tener el cálculo para tratar de encontrar vida económica, periodos diferentes y periodos iguales para hacer alternativas. O sea que cuando uno pone conceptos de varias, y creo que lo que yo tendría que hacer es tal vez en un futuro agregarle una plantilla en donde los costos anuales son puntuales, como el ejemplo que nos acaban de plantear acá, que los ejemplos no son constantes. Dígase aquí eran variables. Entonces tal vez esta sería la otra plantilla que debería de hacer para esquematizar algo como esto y cómo ustedes pueden homogeneizar esta parte. Lo que pasa es que esto es muy variable y entonces habría que registrar, por ejemplo, los costos anuales del año 1, del año 2, del año 3, pero igual se puede hacer sin ningún problema y simplemente ustedes registran los valores que están acá y yo lo voy a hacer tal vez hasta 10 años. Pudiera ponerle, por ejemplo, que en vez del costo operativo anual sea un solo valor, sino costo operativo del año 1, costo operativo del año 2, del año 3, y ustedes registran estos valores y aquí le hace entonces el valor anualizado por el periodo. Esa sería por ejemplo, veámoslo de esta forma. Sería algo como esto. Voy a duplicar esta. Crear una copia. Vamos a decir evaluación con costos anuales variables, por ejemplo. Bueno, ya con que ya no me permite escribir más nada. Pero, por ejemplo, este caso, voy a eliminar todo esto porque esto ya no va a funcionar aquí. Aquí estoy analizando esto. Entonces yo aquí voy a poner, por ejemplo, y voy a poner costo operativo año 1, por ejemplo. Me da un segundo para conectarla porque veo que ya está diciendo que no tiene carga. Ok. Año 1. Nada más lo voy a llevar hasta el 3, porque en este caso esta plantilla, yo la voy a llevar hasta el 10 después. Después yo la voy a llevar por lo menos hasta el 10 para fines de ejemplo, en donde ya uno simplemente lo que va a hacer es construir. Aquí uno va a registrar, por ejemplo, los valores. El valor de la inversión era 13. Sí, voy ahora. Entonces, 13, por ejemplo, el valor de salvamento era 6. Y luego, claro, la tasa no era esa, sino un 10 y la otra era un 3 que diga. Para que vayan viendo ya un poco lo que ustedes acaban de calcular ahora mismo. Entonces, para que vean la plantilla, porque a mí me gusta hacer las plantillas, porque las plantillas son muy fácil para uno hacer este tipo de problemas. O sea, uno nos facilitan. Si ya yo puedo hacer un esquema, por ejemplo, bueno, en este caso, yo estos valores debería de llevarlo porque yo los quiero siempre a valores positivos. Como que ustedes van a registrar los valores positivos y ya el tema de los signos que me lo pongan las fórmulas que yo le quiero evidenciar acá.
Entonces voy a poner el -1 por aquí y esto lo voy a multiplicar por pegado especial, valores, multiplicar. Entonces esto es lo que yo voy a llevar allí. Copiamos y solamente voy a copiar los primeros 3 años porque son los años que tengo. Entonces este va a tener aquí el año 1, el año 2. Y entonces este caso es igual a un pago, por ejemplo, ya que aquí tengo que hacer doble ajuste. Ya. No va a ser tan simple. Yo voy a tener que dividirla como quiera que sea en 2 partes. Una parte es lo que tiene que ver con el valor presente. O sea, que la plantilla como quiera que sea, tengo que seguirla mejorando. Pero para poder hacer lo que estábamos haciendo allí, una parte era que al final de cuentas yo lo que puedo hacer es independizar esto. Que los costos operativos se pongan en una tablita y luego se sume con la otra de arriba. También puede ser eso. Que yo independice estos valores y lo ponga aparte, como otra tabla. Por ejemplo, miren qué estoy diciendo con esto. Copiamos. Pegamos. En esta solamente vamos a reflejar los costos anuales operativos. Y en esta lo vamos a consolidar todos en uno en función de la tabla de abajo. Y ya el costo operativo sea un valor completo, que va a ser la sumatoria de este valor acá. Y en este caso es el valor actualizado. Entonces, ahora sí. Yo tenía, en realidad eran estos. Copiamos y lo pegamos aquí. Ahora sí, este no aplica. Entonces, ahora sí vamos a hacer que esta es la suma de todos estos valores que van acá. Entonces, el valor que vamos a hacer aquí es igual a un valor futuro traído a un valor presente. Entonces sería un valor a la tasa que definimos acá arriba del 10% que va a quedar fija a el periodo que lo vamos a colocar aquí es un valor futuro y luego al final del periodo. Entonces, aquí esto va a ser el año 1, el 2 y así sucesivamente para todos estos. Entonces, si quiero, para que podamos ir viendo los factores que ustedes calcularon, lo voy a dejar reflejado acá para que lo puedan ir viendo como factor también, por si lo quieren ir viendo. O déjame mejor copiarlo con esta fórmula para que sea más práctico. Y entonces veámoslo así. Entonces míralo aquí. Estos 2200, míralo aquí. Esos 2272, 2231, 2250, ya lo tenemos acá. Y entonces, miren aquí que este valor que está aquí era la suma que nos estaba dando. Entonces ya ahora
podemos nosotros hacer nuestra anualidad a partir de un presente y aplicamos entonces esta fórmula que está acá arriba y la vamos a aplicar acá exactamente. Y entonces, miren acá que estaría el valor. En este caso, aquí tengo que decirle negativo de este. Y ya, miren acá, los 6.132 que estábamos viendo ahorita, pues entonces lo tenemos. Entonces, esta plantilla la voy a terminar de cuadrar, todavía hacerle algunos ajustes, pero ya sería como una plantilla que uno puede utilizar para si los periodos son diferentes, los costos operativos son diferentes anualmente, lo podamos poner en la plantilla, ya él le haga su factor valor actualizado, por ejemplo, lo consolide y ya luego entonces lo puede incluir en la parte de acá arriba para que entonces le refleje toda la información acá. Entonces miren cómo con plantillas uno puede estandarizar sus elementos y es mucho más fácil para hacer los análisis. Entonces la plantilla ya va a tener las fórmulas, vamos a conocer un poco más de la fórmula. La idea es que podamos aprender a escribir cada una de este tipo de fórmulas, sea como sea, la podemos escribir. Entonces, pero para eso me interesa que para la próxima clase van a tener el libro. Yo les voy a decir por lo menos cuáles elementos necesito que lean. La parte introductoria, pero en realidad el que vamos a ver, aparte de esta parte introductoria, es el análisis, es el análisis de reemplazo. O sea, el análisis de reemplazo es lo que vamos a aprender a hacer. Ese análisis de reemplazo, entonces, es la parte que vamos a tratar de. Entonces, yo le voy a decir cuáles páginas vamos a leer y trataré de ubicar que efectivamente tenga lo que andamos buscando para que entonces lo podamos aplicar con estas fórmulas y entonces construir, por ejemplo, vamos a aprender a construir estos flujos para verlo en una gráfica y luego cómo podemos hacer nosotros de esa gráfica estas expresiones para calcular entonces estos valores. Y en función de esto, vamos a ver los diferentes ejemplos. Cómo es el que acabamos de ver, cómo son los de estos tipos de evaluaciones y cómo serían estas. Entonces vamos a ver esos tres casos. Y después de eso, entonces veríamos adicionalmente este tema de evaluación económica, pero ya con posibles ingresos, que ya aquí pudiera haber inversiones, ingresos y demás. Entonces ya eso lo vamos a ver con problemas complementarios. Son unos problemas complementarios. Igual le enseñaríamos tal vez para que vean cómo ustedes pueden calcular el valor presente neto. Y ya con eso ustedes van a tener una idea general de lo que ustedes van a ver en ingeniería económica, pero ya aplicado a la evaluación económica de elementos. Entonces, preguntas hasta acá. Preguntas. Hasta ahora nomás. Bien, entonces yo voy a tratar de ver si le subo esta noche en la plataforma, pero si o se lo mando por WhatsApp el libro, porque el libro, ustedes saben que los libros no quiero subir a la plataforma por situaciones, pero trataré de ver un poco loco el enlace para que lo puedan descargar, pero ya sí las plantillas como son mías, entonces las plantillas sí ustedes las van a tener esta tarde o esta noche, ya la van a tener ahí. Por lo menos esta plantilla yo voy a revisar que esta funcione bien para que ustedes puedan utilizarla para lo que sean variables, por ejemplo. Y si necesitan más, esto es fácil. Si usted necesita comparar más, usted simplemente copia y duplica estas informaciones y la hace tantas veces como uno la quiera realizar. Así que eso es lo bueno de Excel. Fíjate que yo acababa de tener una plantilla que había configurado para un tipo y la transformé en otro tipo de evaluación, porque eso es lo bueno de Excel. Excel es manipulable en todo el concepto de la palabra. Entonces, le subo el contenido y entonces el próximo lunes vamos a continuar ya
entrando en materia, pero ya con problemas específicos y tratando de darle un mayor concepto de las informaciones. Pero me interesa que por lo menos lean la parte de la teoría que le vamos a indicar de cuáles páginas a cuáles páginas me interesa que revisen para que entonces vayamos un poco más instruidos de los conceptos básicos que se manejan en evaluaciones económicas. Y ya las prácticas van a ver que la práctica es más fácil cuando nos auxiliamos de herramientas como la hoja de cálculo, que está diseñada para este tipo de problemas. O sea, la hoja de cálculo, como su nombre lo indica, efectivamente es para esto que se diseñó. O sea, la hoja de cálculo es para bregar con números y dar esto. Lo bueno de Excel, que Excel no solamente ya es para esto, sino para todos los males. Usted puede tener la enfermedad que usted quiera y la cura de la enfermedad está en Excel. Cualquier problema que usted afronte a nivel empresarial, en lo que usted se le ocurra, Excel le va a dar la solución de una forma u otra. Lo que pasa es que tal vez hoy yo no sé cómo encontrar la solución en Excel porque no sé cómo preguntarle a Excel la solución. Pero en realidad, cuando uno comienza a profundizar en Excel, le dice, ah, pero es que yo sí podía hacer eso. Lo que pasa es que en ese momento no lo sabía. Y yo lo digo así mismo. Yo me he vuelto fanático del Excel por la facilidad que me da en el trabajo, pero cuando uno se da cuenta el potencial de Excel, uno dice, yo debo, de antes de graduarme, comenzar a apoyar mucho Excel. Yo debería de apoyar mucho Excel porque Excel se ve que va a ser una herramienta que yo la voy a utilizar bastante. Y eso es mi tesis ahora de recomendación. Esa es la herramienta que usted debe. Debe, no es debería. Debe de que tiene que tenerla debajo del brazo porque esa es una herramienta que le va a abrir muchas puertas. Le digo literalmente. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá y entonces el lunes continuamos desarrollando este contenido, pero ya afrontando problemas y demás. Vamos a tratar de entrar como conceptualmente, resolver problemas relacionados con esto y que entonces le podamos sacar provecho a Excel para resolver esos problemas. Y trataremos de, en cierta medida, ver si podemos, por lo menos, ver los cálculos matemáticos que están alrededor de esto, pero ya pidiéndole ya que Excel me dé la respuesta, porque como que vemos que, si ustedes se fijan, calcular un factor de esto, hasta en calculadora toma tiempo. Entonces la idea es que no necesariamente vamos a ser más eficientes si utilizamos este tipo de complementos. Así que lo vamos a dejar hasta acá y nos conectamos el próximo lunes, Dios mediante. Está bien, maestro. Bueno, pasen buenas noches, jóvenes. Está bien, maestro, igual. Gracias, igual.